Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a todas y todas las personas que se han conectado el día de hoy. Agradecidos y agradecidas por acompañarnos en este día que nos reúne y nos tiene a todos muy contentos, ya que hemos podido publicar el libro Budismo Ecológico, Análisis y Acción ante la Ebullición Planetaria, el que reúne artículos de autores y autoras que destacan en el ámbito académico, comunitario y activismo ecológico. En este día estaremos con Daniel Millet contándoles sobre el origen del libro, las organizaciones que están detrás de esta publicación y una breve introducción de su contenido para luego ahondar en ello con nuestra muy querida Damcho Diana Finnegan y también muy querido Juan Pablo Restrepo. Para finalizar también con un diálogo y preguntas con ustedes. Desde ya agradecer a cada uno de los autores y autoras cuyas presentaciones en la Jornada de Budismo y Ecología de 2023 se convirtieron en los artículos de este libro. Los dejo ahora con Daniel Millet, quien es doctor en estudios budistas por el Centro de Estudios Budistas de la Universidad de Hong Kong. Recibió el premio Tongling Koyuan a la excelencia en estudios budistas. Es editor y autor habitual de la plataforma web Buddhistdoor en español, así como fundador y presidente de la Fundación Dharma-Gaya. Daniel se desempeña como director del programa de estudios budistas de la Fundación Universitario Rovira y Virgili, una iniciativa conjunta entre la editorial Unalome y la fundación. Perdón, entre la fundación y la universidad. En el ámbito editorial dirige tanto la editorial Dharma Gaya como la editorial Unalome. Ha publicado numerosos artículos y ensayos en revistas académicas y divulgación. Aprovecho este momento para entregar públicamente un agradecimiento a Daniel, quien ha sido nuestro pilar y apoyo fundamental para lograr proyectos como la Red Iberoamericana de Estudios de Budismo y Laboratorio Ecobudismo. Su constante colaboración, experiencia y guía han sido fundamental en este camino, como también en la publicación de este libro, el que se logra gracias a la editorial Dharma-Gaya y un gran trabajo de coordinación y edición por parte de Daniel. Te dejamos, Daniel. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, según el lugar del mundo desde el que se conecten. Gracias por acompañarnos en el lanzamiento de Budismo Ecológico, Análisis y Acción ante la Ebullición Planetaria. Mi gratitud especial a María Elvira Ríos por su incansable coordinación del libro y de este evento, al Laboratorio Ecobudismo y a todas las personas que lo integran por su impulso valioso y sostenido, a la plataforma Buddhistdoor en español por su respaldo institucional y a quienes dialogarán enseguida sobre esta obra, Juan Pablo Restrepo y Dancho Diana Fineman. Extiendo también el agradecimiento a cada autor y a cada autora que convirtió sus experiencias y reflexiones en capítulos de este libro y, por supuesto, a todos ustedes por su presencia. La Fundación de Armagaya es una entidad cultural privada sin ánimo de lucro, registrada en Cataluña y dedicada a preservar, enseñar y difundir la herencia cultural del budismo en el mundo hispanohablante desde una perspectiva inclusiva y no sectaria, abarcando todas las tradiciones. Esta vocación fundacional se concreta mediante cursos académicos, publicaciones, exposiciones, congresos, conferencias y producción audiovisual. Mantiene convenios con la Universidad Rovira Virgili y la Universidad Autónoma de Barcelona, donde damos una serie de cursos sobre budismo. Patrocina y dirige el Festival de Cine de Cataluña, organiza congresos interreligiosos y contribuye en dirección y contenido a Buddhistore en español. También es una de las entidades fundadoras y patrocinadoras de la Red Iberoamericana de Estudio del Budismo y participa en varias asociaciones budistas. La Fundación Dharma-Gaya, cuyo nombre evoca Gaia, la diosa griega de la tierra, tiene en la interacción entre ecología y budismo su segunda vocación fundacional. Prueba de ello es que, junto con la RIEP, promovimos el primer Congreso de Ecología y Budismo en octubre del 2023, apoya al Laboratorio Ecobudismo desde su creación y ha impulsado cursos sobre ecología y budismo en la Universidad de Hong Kong y otras actividades ecológicas en España, América y Asia, buscando así acercar el Dharma al diálogo intercultural y a la acción ética orientada al cuidado del planeta. Dentro de la fundación operan dos sellos editoriales. Uno es Editorial Unalome, que está centrada en la traducción
de textos budistas de sus lenguas originales. Hay varios proyectos en curso de traducción del sánscrito, del pali, del japonés y del chino. Y la segunda es Editorial Dharmagaya, que es la que ha publicado este libro. Y publica obras de carácter general, ah, y tiene básicamente tres pilares fundamentales. Primero es el rigor y la curaduría académica. Es una editorial que busca la perspectiva interdisciplinaria, sobre todo en filosofía, ecología, historia, sociología, y siempre en acceso abierto, ¿no? Haciendo que el conocimiento sea lo más democrático y abierto posible. En cuanto a la historia del libro, el origen inmediato del libro se sitúa en las primeras jornadas de ecología y budismo celebradas en octubre de 2023. El éxito de las jornadas, después del éxito de las jornadas, invitamos a los participantes en las mismas y otras voces afines para ampliar sus ponencias para la publicación. El proceso editorial se extendió durante varios meses, incluyó acompañamiento editorial, la revisión interna de los textos, unificación terminológica, estilística, adaptación para lectoras y lectores no especializados. El resultado son capítulos escritos por autores y autores de 8 países que articulan un análisis histórico, filosófico, estudios de casos, experiencias comunitarias, propuestas prácticas ecológicas. Y la edición digital está disponible a todos ustedes, la pueden descargar libre y gratuita en cualquier momento, tienen enlaces para ello. Y la edición impresa saldrá seguramente en octubre. ¿Por qué consideramos que este libro es importante? Ah, en un momento, en un contexto cada vez más crítico, hemos pasado a hablar de cambio climático a ebullición planetaria. Esta expresión no solo refleja la aceleración de los impactos ambientales, sino también el dolor de ver cómo el mundo sufre y la urgente necesidad de cambiar y actuar. El libro ofrece marcos de referencia budistas que abordan tanto la acción medioambiental externa como la gestión de emociones negativas emergentes que surgen a partir de la degradación en curso, como la ansiedad climática, la fatiga emocional, la desesperación ante un futuro cada vez más incierto. Así pues, no se limita únicamente a un diagnóstico de la situación, sino que propone prácticas concretas aplicables para la acción medioambiental y la gestión emocional. A través de sus páginas, conceptos como la interdependencia o el surgimiento acondicionado se traducen en prácticas concretas. El libro también aporta una riqueza poco conocida, que es la acción y el análisis del mundo hispanohablante. Esto permite visualizar las experiencias y casos concretos en nuestra religión lingüística y cultural, que a menudo son eclipsados por la bibliografía en otros idiomas, como el inglés, ah, y reforzando así nuestra presencia cultural y pertenencia. Finalmente, el acceso abierto bajo licencia Creative Commons extiende el alcance del libro y encarna esa ética coherente con los principios de compartir el conocimiento y promover la equidad cultural. Básicamente, estas son las palabras que quisiera decir. El libro básicamente lo que busca es tanto la transformación interior como la acción colectiva, se combinen de una manera compasiva y radical. Les invitamos a descargar el libro, a estudiarlo, a traducir sus propuestas en acciones concretas y disfrutar su contenido. Bueno, muchas gracias por la atención y cedo la palabra a María Elvira. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, a continuación quisiera contarles muy brevemente cuál es el contenido de este libro, el cual está dividido en 4 secciones tituladas Contexto Global y el Dharma, acercamientos ecológicos desde la historia, doctrina y monjes eminentes, propuestas interdisciplinarias y colectividad, y budismo en la acción ecológica. En la primera parte, titulada Contexto Global y el Dharma, se reúnen las contribuciones de Jordi Solé, Damcho Diana Finnegan y Elías Capriles. Jordi Solé, con su texto titulado Ciencia y Budismo ante la crisis sistémica global, buscando una nueva narrativa, apuesta por acciones tanto a nivel colectivo como individual, con la ciencia y el budismo de la mano, introduciendo el seguimiento de la evolución del sistema Tierra y los límites planetarios. Para entender la crítica situación que el mismo impacto de las actividades humanas ha producido en la Tierra, Jordi identifica 3 crisis y sus pilares: el individualismo, el materialismo como sujeto de realidad y el progreso entendido como sinónimo de bienestar.
Por su parte, Damcho, en su texto Los binarios como instrumentos de opresión, perspectivas del ecofeminismo y la filosofía budista Madhyamaka, se centra en la filosofía no dualista articulada por Nagarjuna como una invitación a considerar la filosofía budista frente a la crisis ecológica y humanitaria que enfrenta el mundo. A esto, Damcho se suma el pensamiento ecofeminista que permite abordar las causas colectivas que hoy por hoy están dañando a las sociedades y produciendo la explotación ecológica, un asunto que pocas veces entra en la discusión doctrinaria budista, pues como recalca Damcho, en el budismo el sufrimiento sigue siendo tratado casi siempre de manera individual y abordado persona a persona y no colectivamente. Elías Capriles, con su texto Las cuatro verdades de la crisis ecológica, se refiere a la urgente necesidad de una transformación total, tanto de la percepción como de las formas de vida, para la supervivencia y la creación de una sociedad iluminada. Para ello propone concentrarse en revisar, las cuatro nobles verdades, analizando los diferentes tipos de dukkha y viendo cómo aplicarlos al esquema de la crisis ecológica. En la segunda parte del libro, titulada Acercamientos ecológicos desde la historia, doctrinas y monjes eminentes, se reúnen los trabajos de Roberto García, Carlos Barbosa y mi trabajo con mi autoría. Roberto, con su texto titulado Un mundo interdependiente, el gobernante y los espíritus locales en la ecología del budismo temprano, explora la relación entre la conducta del gobernante, la naturaleza y los espíritus locales según las perspectivas de fuentes budistas de escuelas tempranas. Al respecto, Roberto señala que se reconocía esa relación enfatizando en la responsabilidad del gobernante hacia el medio ambiente y los seres que lo habitan, destacando su conducta como central en el equilibrio ecológico. A continuación sigue el texto de mi autoría titulado De cuerpo resonante a cuerpo en resonancia, deconstruyendo InShen hacia un estado ecológico, donde elaboro una introducción del concepto InShen, cuerpo resonante, y propongo establecer nuevas interpretaciones en cómo la experiencia de un cuerpo desyoizado se interfunde con la naturaleza que lo rodea y logra una interrelación ecosistémica. Por su parte, Carlos Barbosa, en Ecología Budista, el caso de I-Hen Dogen, hace referencia al texto Shobogenzo, específicamente al fascículo Kese Sanshoku, que traduce como la voz de los valles y la forma de las montañas. Barbosa abre las puertas a pensar que tanto el sentido literal como metafórico del texto de Dogen estarían imbricados, sugiriendo la no dualidad entre el yo y el entorno. La tercera sección, titulada Propuestas interdisciplinarias y colectividad, reúne los trabajos de Juan Pablo Restrepo, Lía Beltrao y Claudia Lira. Juan Pablo, en su texto Desafíos del budismo frente al antropoceno, plantea tres desafíos para el budismo y el campo de la espiritualidad en la actual época geológica: ontológico, histórico y práctico ritual. Juan Pablo apunta que la conversación entre el Buda Dharma y las narrativas indígenas puede crear un espacio de diálogo a partir de lo que se entiende como cuerpo-territorio y escucha extendida. Lía Beltrao nos recuerda un tema crucial que es el dolor de la tierra y el cómo resonar con el dolor del otro. En su texto Amar un mundo herido, trauma y cambio social, se refiere a cómo tener la capacidad de resonar con el dolor del otro sin colapsar, lo que se propone como un mecanismo colectivo de sanación que establece seguridad en los cuerpos traumatizados. Por su parte, Claudia Lira toca la ventana de la experiencia estética como otro camino de la sensibilidad, el camino de la belleza, de la atención, para propiciar la relación sensible y respetuosa con la naturaleza. En su texto Naturaleza y Sensibilidad, el método Sati, en una obra de arte colaborativo, describe el método denominado Sati, creado por ella y extrapolado del Octuple Sendero Budista. Por medio de la descripción profunda de una serie de conceptos de la filosofía china, Claudia se sumerge en una tensión estética en relación con el cuerpo y los sentidos. Finalizamos el libro con una última sección que se titula Budismo en la acción ecológica, con los textos de Yoko Cortés y Mugai Ovalle, Juan Pablo Restrepo y Jade Sibori, Felipe Mucan y el texto de María Roveda. En este apartado se ha reunido el trabajo de quienes han llevado a cabo los proyectos o programas en torno a la recuperación de los ecosistemas, acciones ecológicas, prácticas comunitarias, etcétera, nutridas o inspiradas por la doctrina budista.
Cada uno de ellos nos muestra diversas maneras de concebir la idea que finalmente concentra gran parte de lo que se ha ido tejiendo en este libro y en la mayoría de, de las teorías de ecobudismo. La interrelación, interdependencia e interconexión de todos los seres, la concepción de la totalidad que abre las puertas a la vacuidad, que no es vacío, sino totalidad sin individualidad. En estos proyectos vemos acciones colectivas de desarrollo sostenible que apuntan a la vida cotidiana, a prácticas como la permacultura, la bioconstrucción, el SAMU en el templo, la separación de residuos, la protección y preservación de reservas naturales, del bosque nativo y de las aguas, la resistencia frente a la estratificación, estrategias, prácticas de meditación y la educación. Todo ello con bases doctrinales budistas adaptadas a la contingencia de nuestro hábitat biodiverso y la urgente necesidad de actuar. Para concluir, esperamos que este libro escrito desde el mundo hispanohablante y latinoamericano sea una contribución de los estudios del budismo y la ecología, tome cuerpo, camine y produzca reacciones, que sea un aporte en el ámbito académico, pero también remezca los corazones, siendo un puente donde transiten en diálogo las y los budólogos, activistas, comunidades y diversas tradiciones, entidades culturales y científicas, vinculándose con territorios para invitar a cuestionarnos, a observar, atender y ojalá movernos hacia el saber cohabitar con las demás especies. A continuación, quisiera dejarlos con Dancho, Diana Finnegan y con Juan Pablo Restrepo, que van a dialogar acerca de algunos aspectos vistos en los capítulos señalados. Le dejo Dancho y Juanpa. Muchísimas gracias, Elvi. Gracias, Daniel. Hola, Juanpa. Gusto verte por Buenas, acá. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien y saludos a toda la comunidad reunida aquí. Sí, gracias Daniel, gracias Elvira, también gracias por la invitación. Bueno, nos invitaron a hablar un poco, así que Damsho, yo te sigo, si quieres. Yo creo que vamos de la mano, hombro a hombro, hermano. Bueno, buenísimo. Pues Yo, hemos yo tenido antes, antes, algunas. antes de empezar, yo como quería tomarnos un momento para regocijarnos, ¿no? Como ante la cantidad de noticias que nos impactan, la cantidad de términos que nos entristecen, ¿no? Que esto sea también un espacio de regocijo, de alegría compartida, de celebrar un legado que se abre, yo creo, porque es una de las cosas que hablábamos con Damsho, es una apertura. Entonces, antes de empezar a hablar como más formalmente, yo quería que nos tomáramos ese espacio de alegrarnos, ¿no? De que esto ve la luz. Así que gracias. Pues sí, en este plan de regocijarnos, creo que un punto donde podemos empezar es de intentar captar la dimensión de lo que implica la publicación de este libro. Y que como espíritu de regocijar y de ver que este libro está aportando mucha luz, un contexto de, de mucho silencio, de cierta marginización del tema en comunidades budistas, y que estamos en un mundo en general donde, a pesar de ver esta escalación de las crisis, de ver como me encantó el título del libro con la palabra ebullición, que por cierto tuve que mirar en el diccionario, que siempre me da gusto, que tengo que mirar y conocer nuevas palabras, pero estamos en este contexto de una crisis que se va en aumento y al mismo tiempo el mundo sigue con sus carreras, sus construcciones de casas, de como si nada en particular estuviera sucediendo, ¿no? Y Mm, este libro pone en el radar
no solo la centralidad de esta crisis en nuestras vidas, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, sino también la amplitud de recursos que podríamos estar explorando, que vienen del mismo camino espiritual en lo que los budistas andamos, las y los budistas y les budistas. Y para mí, el ver que hay esta iniciativa de centralizar la inquietud para el mundo más que humano en contextos budistas es una luz que también refleja cierta sombra que es opresivo, que no se ha destacado hasta la fecha realmente. No sé cómo tú lo ves, Juanpa. Sí, justo hablábamos de eso, como cuánto tiempo nos tomó. Creo que no conocemos ninguna compilación o libro en habla hispana, por lo menos, que haya abordado este tema de una manera tan diversa, porque uno de los aportes que creo que da el texto y el trabajo que han realizado, que hemos realizado, es la diversidad de miradas, pero enfocándome en esto que dices de lo sorpresivo o lo sorprendente que es que esto no haya aparecido antes, da cuenta de algo que nos atraviesa como civilización y como cultura. Es algo que recuerdo un filósofo que me gusta mucho que se llama Bruno Latour, siguiendo a Michel Serret. Habla sobre la negligencia como característica fundamental de los modernos, ¿no? De la modernidad. Eh, es una de las cosas que yo abordo, uno de los aspectos que yo abordo en mi artículo y es como, bueno, cómo el budismo en su transmisión a nuestros territorios y nuestra adopción del budismo entabló, claro, un vínculo muy cercano con la modernidad. eh, Entre estas fuentes morales o estas fuentes de la modernidad fueron obviamente la ciencia, ¿no? La ciencia no vista como la aborda Jordi en el primer capítulo, ¿no? Que es la ciencia holística del sistema Tierra, sino la ciencia reduccionista y un paradigma centrado quizás en el cerebro, ¿no? Que fue entonces, ¿cómo abordar un diálogo para nuestras prácticas y para nuestra comprensión del budismo, donde podamos como shake, ¿no? Como, em, como salir un poco de esta interpretación moderna del budismo y creo que es una de las cosas que se trataron de hacer en este texto. Entonces yo creo que una de las palabras que yo rescataría de lo que acabas de decir es este aspecto de la profunda negligencia hacia la tierra, no solamente en el budismo, sino en gran parte en la mayoría de tradiciones espirituales difundidas mundialmente y cómo el momento de ebullición, como bien lo llama el libro, es un llamado a cambiar la mirada y, como dice Bayo Akomolafe, ¿no? Coming down to earth, ¿no? Como bajar a tierra. Eh, y creo que este libro, no sé si lo logra, que quizás hablaremos un poco de eso, cuáles son los aspectos que creemos que aportan y cuáles son los lugares donde nos hubiera gustado ver más profundidad, pero sí es como un intento, ¿no? Es como algo que quiere abrir camino. Y yo por eso celebro mucho el, y me regocijo de que lo hayamos hecho. Sí, también un elemento que tocas ahí es que es una colección de voces, ¿no? Ujú, Y si bien puede ir saliendo algunos libros que exploran temas ecológicos desde el budismo, esta intersección entre estas dos inquietudes, de tener una colección que junta diversas voces, diversos vertientes del budismo, mm, donde se comparte esta inquietud. Me parece una aportación realmente importante y si bien hay obras que no están traducidas del inglés o de otro idioma, sino que, por ejemplo, otro libro que está por salir es una obra de parte de Roberto García, que también contribuyó un artículo importante a esta colección, de tener
esta oportunidad de ver la tremenda diversidad de, de prácticas, de teorías, de inquietudes, de elementos de la cosmovisión desde diferentes espacios del budismo y ver, y esto es una de las cosas que creo que, según hablamos previamente, es algo que a los dos nos gustó mucho, que se nota esta tremenda diversidad y abundancia de recursos, que ya que el tema no es central en muchas conversaciones budistas, como al no estar juntos nos sentimos un poquito marginadas en nuestras tradiciones o comunidades, pero al juntarnos se realmente multiplica algo que con mucha resonancia siento. Sí, total. Hablando de resonancia, el artículo de Elvira, que yo creo que va acompañado con el artículo de Claudia Lorena, que es Naturaleza y Sensibilidad, y el artículo de Elvira de Cuerpo Resonante, como quisiera como también traer las cosas que nos... Yo te confesaba, yo decía, le decía a Adam Shaw, como, tengo que hacer una confesión, cuando empecé a leerlo, no me esperaba como que me hubiera atrapado el libro, ¿no? Como, bueno, lo voy a hacer porque tengo... Y, y empecé a leerlo, ¿no? Empecé a leer el artículo de Jordi, el artículo de Elvira, el artículo de Carlos, y fue como, ah, qué lindo estar atravesando esta diversidad, ¿no? De perspectivas, nutrirme a través de todas estas perspectivas, pensar mi propia práctica y terminar con capítulos que se enfocan en la acción. Eh, y una de las cosas, o sea, creo que son los capítulos que se hablan entre sí, ¿no? El capítulo de Elvira y el capítulo de Claudia, ¿no? Es este cuerpo que resuena, ¿no? El lugar del cuerpo en nuestras prácticas, ¿no? El lugar del cuerpo, que yo lo traigo en mi artículo como cuerpo-territorio a partir de ciertas propuestas ecofeministas territoriales latinoamericanas. Pero encontrar, por ejemplo, esas resonancias en el libro, ¿no? Cuando Elvira habla de cuerpo resonante, después se retoma en el artículo de Claudia a través de una práctica artística situada y después ver que ese cuerpo resonante puede dialogar o con lo que yo traía en el artículo de cuerpo-territorio. Fue como una de las cosas que más gocé del libro, ¿no? Que más me llenaron de la experiencia de leerlo. Y después ver ejemplos prácticos de cómo esto puede llevarse a la acción. Hay algo que igual yo siento creo que la palabra urgencia no sería una palabra que yo utilizaría como esta necesidad de hacer las cosas urgentes. Y creo que lo que el libro da no es una respuesta urgente, sino una respuesta justamente que nos lleva a desacelerar, ¿no? Una respuesta que nos lleva a pisar quizá con más calma, quizás prestar más atención, porque en la urgencia estamos a esto de caer en la negligencia. Entonces yo, más que una respuesta urgente, yo diría una respuesta que nos permite detenernos, ¿no? Pero encontré como algo muy bello en estas resonancias del libro, a pesar que hay una gran diversidad, como en la naturaleza misma, hay una cantidad de resonancias que empecé a rastrear, bueno, con solo una leída no puedo, pero por ejemplo estas, ¿no? Cuerpo resonante, cuerpo territorio, el artículo de Carlos sobre el Dharma que enseñan las montañas y los ríos, ¿no? Tomado no solamente de manera metafórica, sino tomado en sus propios términos, ¿no? Eso es algo que aprecié mucho. Sí, yo también como la estructura del libro que da esta invitación de ubicarnos, de recontextualizarnos en este momento que tenemos, pero lo hace sin, como tú dices, este elemento de la modernidad budista, ¿no? Mm, Y yo creo que
una de las otras conversaciones que hemos tenido es como si este libro lograra, aquí otra vez con las fantasías quizás, pero los sueños, quizás mejor dicho, que si este libro va a impulsar alguna nueva energía de detenernos y también acelerarnos al mismo tiempo. Mm, Entonces, anticipando hacia dónde quisiera que nos llevara, ¿no? Dónde, como, y esto es un poquito, yo lo tengo en términos budistas en el plan de dedicatoria, ¿no? claro. Reconoces que con los esfuerzos generados a través de la construcción y la creación de este libro se genera algo Mm, y hacia dónde quisiéramos que ese algo nos llevara, ¿no? Mirando como, en cierto sentido, cómo sería un siguiente paso, pero imaginando, y aquí viene el sueño, que esto mm, impulsara un movimiento entre las comunidades budistas de habla hispana, ¿no? mm, De tomar em, este reto que estamos afrontando colectivamente como algo central en nuestra práctica central en nuestras comunidades, no que mi práctica es esta y me gusta también la naturaleza y sí que voy a también explorar algo de ecodharma, sino que las relaciones con el mundo más que humano son central a lo que estamos intentando hacer cuando contemplamos la interconexión, cuando contemplamos nuestra práctica. mm, Y ¿Y qué esto implicaría? Pues implica como lidiar con ciertas consecuencias de la transmisión, de la historia de transmisión y de este momento moderno, que varios actores, desde Elías, casi como un hilo conductor del libro, de lidiar con el individualismo, mm. que es algo que también hemos hablado y exploramos en este diálogo que grabamos hace un tiempo, de que esta toma de conciencia que si no aportamos con nuestros esfuerzos esta óptica colectiva, no necesariamente va a salir por sí sola desde la presentación que heredamos del Dharma en este momento moderno. Y Mm, yo diría que como un siguiente paso de este libro sería justamente de ver cómo ir construyendo este elemento colectivo y coleccionar voces en un libro ya empieza a hacerlo. Y me claro, encanta tu idea de ver artículos en conversación. Y una claro. de las cosas que este libro a mí me inspiró, que tengo una serie de entrevistas sobre el Dharma más que humano y al leer el artículo de Roberto que había conocido desde hace muchos años, pero no como nunca se concretó, de esto quiero hablar con él, de ver que nos podemos empezar a tener diálogos, ¿no? Y Mm, quizás diálogos entre los autores de este libro, autores de este libro, pero también incluir nuevas voces, pero ir cómo podemos fomentar esta sensación de que realmente este reto está compartido, ¿no? Y por mm. eso la diversidad de voces es tan importante, porque tiene tantas como facetas, tantas esquinas, nichos ecológicos que necesitamos ocupar, que necesitamos inquietes por este tema desde el budismo, que cómo fomentar esta sensación de trabajo e inquietud colectivo. Sí, sí, crear esta conversación, ¿no? Como a partir de, bueno, empezar quienes nos sentimos interpelados y a partir de esa interpelación empezar a abrirla. Sí, me queda como, quedaba pensando en esta resonancia entre tu artículo sobre la hiperseparación y jerarquización que crea esta separación y estos dualismos y el artículo de Roberto. Y yo encontré fascinante el artículo de Roberto, cómo muestra esta otra manera de
entender lo que llamamos naturaleza, nosotros modernos, ¿no? Eh, y, y que se encuentra esta función, esta interdependencia entre gobernante, espíritus de la tierra, ¿no? Y acciones, o sea, cómo la dimensión del karma en el budismo antiguo nos puede ayudar incluso a comprender cuestiones, pues, o a pensar de otra manera, ¿no? A salir de nuestra manera y de hiperseparación moderna, etcétera, para ayudarnos a abrir a otras maneras de vivir. Entonces yo también como que encontraba una resonancia súper linda, ¿no? Entre tu aporte desde los ecofeminismos y el aporte de Roberto desde otro punto de vista como completamente diferente. Y decía, wow, si le hacemos como caso a Roberto, el papel central de la figura del gobernante estamos en el horno, como dicen acá en Argentina, ¿no? Como este lugar central de quienes nos gobiernan, que justamente en algunos casos, en la mayoría de casos en este momento, son completamente negligentes a estas voces no humanas o más que humanas. Entonces abogo mucho por esta democracia de voces, por estos encuentros, para justamente que las comunidades budistas o nosotros como budistas podamos salir de los nichos y podamos encontrar justamente resonancias, eh, poder salir algo también de esta tendencia a veces del excepcionalismo budista, ¿no? Como estos artículos, por ejemplo, el de Jordi, que habla y trae los marcos de los límites planetarios, los marcos del sistema Tierra, creo que aportan un montón a decir, el budismo en sí mismo, como tú decías y como decíamos antes de la presentación, el budismo en sí mismo inherentemente quizá no va a brindar las respuestas. El budismo abierto a un diálogo quizás brinde un poco más de preguntas, que son las preguntas que nos debemos quizás hacer hoy frente a la crisis global, pero también ciertas aproximaciones que nos permitan otra mirada. Pero el budismo en sí mismo creo que no lo va a hacer. Entonces, en esta apertura, pues creo que se puede generar algo potente, ¿no? Sí, como dices, y esto fue una de las muchas cosas que me gustaron mucho y me gustan mucho del libro, es que como evita de caer en los extremos de que el budismo, como con todas este idealismo que hay en las Américas, por cierto, en Europa también, de que el budismo, ya que desconocemos la historia institucional del budismo, porque pues esto pasó en otro continente y no se habla mucho, esto nos permite tomar las ideas, las prácticas e idealizar que esto es un sistema libre de todo lo que no nos gusta de las religiones cuyas historias institucionales sí conocemos y caer en como esta fantasía que el budismo es, como dices, inherentemente ecológico, que sí Mm, se escucha en círculos de budistas ambientales, que, sí, nosotros sí tenemos como la óptica esencialmente ecológica. No cae en esto, pero tampoco en el extremo de como menospreciar los muchísimos recursos y pautas que encontramos en filosofía, en meditaciones, en historias, en textos, en narrativos budistas, que sí podrían estar invitados a conversar y hablar al momento en lo que estamos. Y me mm, gustó mucho la manera en la que Elvira como subraya que esto es que estamos aplicando el budismo o incluso lo que tú como mencionas claramente en tu artículo, de que hay una tendencia entre personas escribiendo desde el Dalai Lama hasta Thich Nhat Hanh de reinventar o reorientar conceptos claves como la interdependencia para que responda a este momento y de ver que es totalmente válido hacerlo, que mm, el Dharma que heredamos es muy amplia, muy rica, muy diversa, pero
necesita interlocutores que lo ponen en diálogo con el contexto y que el libro me parece una invitación a hacerlo y muchos ejemplos de cómo hacer esta invitación a dialogar. Sí, bueno, querida, vamos a ir cerrando porque estamos sobre el tiempo, pero bueno, te agradezco mucho la conversación y bueno, gracias también a toda la gente que participó y muy, muy honrado de haber participado de este proceso y muy honrado de estar en conversación contigo hoy. Sí, yo también quiero agradecer a Daniel y a Elvira por todo esta visión que hoy se está manifestando en la forma de un libro, pero que estoy segura que tendrá muchas olas más allá del libro. Y también me siento muy, muy honrada de haber estado incluida en el libro y espero que me sigan tomando en cuenta para seguir en conversaciones. Y felicidades. Gracias, muchas gracias, Dancho, muchas gracias, Juan Pablo, también por esta conversación que han tenido y también ahí dando ciertas luces, ¿no? De lo que se ha ido desarrollando en este texto, que como ya decía Daniel en su momento, esto nace a partir de una jornada, ¿no? Del año 2023 y de ahí es que se creó y se pudo lograr esta publicación. Ahora, bueno, hay algo que yo olvidé de tanta emoción de la presentación, no presenté ni a Damchio ni a Juan Pablo y sí quiero que las personas que están presentes que sepan quienes no los conocen o no lo conocen a Damchio, sepan quiénes son. Damcho es cofundadora de la comunidad Dharmadata, de una comunidad espiritual hispanohablante que trabaja en un Dharma antipatriarcal y enraizado en la tierra. Como parte de sus compromisos a través del Instituto Buda Dharma y las salas de meditación Dharmadata, ofrece cursos, retiros y talleres en línea, todos completamente gratuitos. Durante más de una década, Dancho se formó bajo la guía de diversos maestros tibetanos en India y fue ordenada como monja budista durante 24 años. Completó 7 años de estudios tradicionales en filosofía budista y un programa de 7 años de formación en la meditación Mahamudra. Además de esa formación clásica, posee un doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison con una disertación sobre género en relatos budistas sánscritos y tibetanos y ha editado y traducido numerosas obras del tibetano y del sánscrito al inglés. Actualmente Damcho enseña principalmente en español, lo cual se lo agradecemos mucho, para la comunidad Dharmadata y en 2023 ella devolvió sus votos monásticos tras denunciar múltiples casos de abuso por parte de maestros budistas que no fueron atendidos. Actualmente trabaja con sobrevivientes de abuso en contextos budistas. Y bueno, nuestro querido Juan Pablo es filósofo de la Universidad del Valle de Colombia, Cali, y actualmente es está doctorando en filosofía en la Universidad de Buenos Aires con más de 20 años como profesor y practicante de yoga y ha profundizado en las tradiciones del budismo indo-tibetano y zen, dedicándose a la meditación y participando en retiros y estudios intensivos en Asia y Latinoamérica durante más de 15 años. Representa también en Sudamérica la organización Global Peace Initiative for Women, promoviendo el diálogo entre espiritualidad y cambio climático. También es miembro de etnografías del Núcleo de Etnografía Amerindias de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y es aprendiz y facilitador de Reconectando, una iniciativa que quizás probablemente muchos ya conocen, que integra el trabajo que reconecta de Joanna Macy y la ecología también profunda en la construcción de paz en Colombia. En fin, bueno, ahí tenemos la presentación de ambos. No sé, Daniel, si quieras prender tu cámara también. Y bueno, ahora en realidad venía un momento en que podíamos dialogar un poquito más entre los cuatro, pero también entendiendo que ahí tenemos 60 y tantas personas que están conectadas y también se abre el espacio a posibles preguntas. Mientras quizás van pensando alguna pregunta que quieran realizar, tenemos todavía alrededor entre 10, 15 minutos todavía de tiempo para poder seguir conversando sobre el libro y quienes quieran hacerlo lo pueden hacer encendiendo su micrófono o por el chat. Mientras tanto, yo creo que hay varios temas ahí que se comentaron. Hay una cuestión que tiene que ver también con justamente la interdisciplinariedad que encontramos dentro del libro y que
invita a personas del área de la ciencia, también del área más bien de budólogos directamente, como el caso que ha mencionado Roberto, está Elías Capriles también, con un trabajo maravilloso sobre las concepciones de dukkha, de avidya, ¿no? Y todos esos términos, conceptos que sean también interpretados desde las perspectivas ecológicas y cómo eso, éticamente hablando, también tiene una profundidad en la manera en cómo estamos relacionándonos con los demás seres y con el entorno natural en los que habitamos, en fin. Y hay creo que visiones diversas a propósito del dukkha, también en el texto de Lía Beltrao que habla al respecto, y cómo es el trabajo que reconecta de Joanna Macy juega un papel fundamental también en esos elementos que creo que ahí pueden también de alguna otra forma conocer y profundizar un poco más en ciertas temáticas específicas que se van abordando, ¿no? Entonces, no sé si hay alguien que quiera, ya sea, no sé, Daniel, comentar algo más o abrimos un poco la sala a posibles preguntas. Bueno, están preguntando sobre cómo adquirir el libro digitalmente. Roger, el libro tú puedes entrar ya sea a la página de Fundación Dharmagaya o Mm, Laboratorio Cubudismo. Ahí le vamos a pedir a Tenzin si te puede escribir ahí en el chat em, el enlace para que puedas tener el libro digitalmente. Lo pueden, como decía Daniel, lo pueden descargar gratuitamente sin ningún problema. mm. Yo quisiera comentar el sueño de Dancho, de la posibilidad de unirnos, de poder trabajar juntos. Eso es un sueño compartido, pero está en la raíz misma del inicio de todas las actividades de las jornadas y de este libro. Ya desde el principio, creo que fue en el 2022, cuando empezamos a pensar en la posibilidad de hacer las jornadas, siempre ha estado la idea detrás de la red de entidades ecológicas. Y las jornadas fueron un paso en este sentido, este libro lo es, pero como tú decías, el paso siguiente es continuar exactamente en ese rumbo, en el rumbo de poner en contacto. Elvira puede contar mejor que yo los próximos pasos en cuanto a las próximas jornadas, pero una de las acciones que estamos haciendo entre la RIEP y el Laboratorio de Ecobudismo y la Fundación precisamente es el directorio de entidades budistas. Estamos hablando con el máximo posible de entidades budistas para animarles a participar. Creo que esta ocasión es buenísima para todas las personas que nos están oyendo ahora, para que sepan que, que les esperamos, que estamos interesados en que se junten con nosotros en estas actividades, de seguir adelante y intentar hacer algo que realmente pueda ayudar un poco a coordinar trabajos y hacerlos más, que fructifiquen más, ¿no? Yo siento que también quiero aprovechar para mencionar que tenemos reuniones mensuales donde procuramos formar Ecosanga y no está limitada a gente de la comunidad Dharmadata. Tenemos varias personas ahí que andan buscando Mm, conexión con otras practicantes budistas para que comparten esta inquietud de cuidar la tierra y responder al llamado de hacerse presente cuando sufre y son reuniones mensuales y yo vi Livia que es la coordinadora o co-coordinadora, quizás ella puede poner en el chat los datos, pero que realmente siento que como dice Daniel, un siguiente paso es de reunirnos, ¿no? mm. De unir nuestras voces y hacernos presentes cuando hay iniciativas, aun sean de otras comunidades. Gracias, Dancho. Hay una pregunta de Giovanni que dice, ¿cómo denunciar la desigualdad social y la violencia del capitalismo sin caer en odio? El 1% de la población del mundo son los propietarios de casi la mitad del planeta. La violencia en Palestina está vinculada a la apropiación de recursos por parte de este 1%.
No sé si alguien quiera como comentar algo al respecto. No sé, ¿alguien se lanza? Bueno, igual yo puedo comentar algo a propósito del concepto de ahimsa, ¿no? Que es no violencia y que creo que eh, a- a- un poquito abordando también lo que dice Giovanni, pero que tiene que ver en el fondo con cómo ciertas temáticas se van trabajando en este libro y que me parece crucial también comentarlo, es que acá hay una combinación de personas que están desde la perspectiva muy académica, pero también desde la perspectiva de las comunidades y también desde áreas directamente que están vinculadas con proyectos que están inspirados en temáticas o más bien conceptos, ideas del Dharma, de la doctrina misma, ¿no? Y eso de alguna u otra manera también tiene que ver con cómo desde esta idea concebida finalmente de de la manera en cómo se entiende esta interrelación que termina siendo la colectividad del mundo, finalmente dentro de toda su diversidad, eh, hace que justamente estos diálogos permitan iniciar una acción muy ampliada hacia abrirse mentalmente hacia ciertas formas de concebir ya sea concepciones mismas, pero también acciones, y cómo eso mismo nos lleva a actitudes que la individualidad se va de alguna forma desapareciendo y automáticamente también la violencia va desapareciendo, ¿no? O sea, yo creo que está íntimamente vinculado la concepción de los trabajos colectivos, por lo menos lo que he podido observar tanto en la forma, en lo que hemos escrito en este libro, pero también en las acciones concretas que hay y cómo esa no violencia se va también desarrollando de una manera paralela a a las maneras en cómo nos estamos relacionando en nuestro día a día, pero y en específicamente lo que estamos hablando en este libro, ¿no? De budismo y naturaleza o budismo ecológico. Es un paso, creo yo, Giovanni, que sabemos que hay cosas también que hay que asumir en el sentido de que tampoco se trata de ponerse como los superhéroes que vamos a salvar el planeta, ¿no? Yo creo que eso es súper importante también tenerlo muy en cuenta, porque también acá hay una situación de aquellos que también estamos en los movimientos medioambientales, en que hay que estar trabajando constantemente en ese dolor que produce la situación global en que uno siente que se está avanzando en la conservación, por lo menos en la naturaleza, pero hay muchos pasos también de la destrucción, ¿no? Y ahí es donde también es necesario que la atención, como también mencionas, de la situación en Palestina y de cómo empezar a hablar sobre ello de manera colectiva, ¿no? Esté también atenta a idealmente tratar de mantener un diálogo que esté desde la forma más afectiva posible. Si nos comunicamos desde la afectividad, hace también que no sigamos nutriendo una conversación violenta, ¿no? De algo que es violento, ¿no? Y eso lo pongo un poco también ahora, lo comento a propósito del concepto de resonancia de Gaín, que es un concepto chino, que es el que trabajamos justamente con Claudia, que está íntimamente vinculado con la afectividad. Si no generamos afectividad a esta especie que son los seres humanos, pero también a todas las especies, es muy difícil realmente cohabitar en la naturaleza de una manera en que no haya violencia, ¿no? Entonces, eso quería comentar un poquitito. ¿Damcho? Sí, gracias, Elvira. Sí, la perspectiva que aportas creo que es clave. Y contemplando desde lo afectivo, desde cómo juegan las emociones en esto, en el ámbito de ir hacia la acción, lo que nos hace el odio nos aporta algo. Y esto es crear dos categorías que son los malos, aquellos, y cuando miramos una injusticia desde la justa indignación o el odio,
nos ubicamos firmemente entre los buenos. Y esto nos aporta una sensación de ser inocentes, de ser libres de cualquier falta. Y esto está firmemente arraigado en una perspectiva simplicista, dualista, donde solo estas personas tienen la culpa y nosotros no, de alguna forma somos exentos a estar cuestionados por nuestra conducta. Y esto no quiere decir que no hay personas que están manejando el poder social, económico, que tienen de forma totalmente inadecuada, pero cuando nuestra manera de mirar estas situaciones complicadas nos libera completamente de culpa o de participación o de complicidad en la situación, inmediatamente nos sentimos impotentes porque nos ubicamos fuera de una sede que controla el poder que estamos detestando, ¿no? Y esto es decir que el odio, que fácilmente caímos en esto, nos impide de posicionarnos de forma efectiva en actuar, ¿no? Porque nos hace sentirnos impotentes, porque odio es el otro tiene el poder y es malo. Y yo no soy en esta categoría. Qué bien, porque sé que no soy mala, pero tampoco tengo el poder de hacer algo. Y esto es una de las razones por las cuales siento que una ética colectiva y un pensamiento colectivo es clave, porque esto atiende este elemento de la impotencia. Pero del otro lado, si miramos bien, cada persona sentada en este momento o viviendo en tierras en el continente de las Américas, estamos habitando terreno robado. Estamos en terrenos donde otros pueblos han sido despojados, ¿no? Así que nadie está libre de estas dinámicas. Y es muy doloroso y muy consternante mirarlo y ver, ok, entonces yo también estoy siendo beneficiada por la violencia. Y especialmente cuando tomamos los temas ecológicos, muy pronto nos damos cuenta que yo también estoy consumiendo, yo también estoy generando basura que, como mencionan en el chat, no está siendo realmente reciclado o reusado. No, yo sigo consumiendo mis parientes, los árboles y las aguas de forma explotativa, ¿no? Y somos cómplices. Así que el odio, no nos permite tener un análisis puntual y sentirnos con la capacidad de entrar y hacer cambios. Y yo siento que, por lo tanto, es urgente aprender lo que el budismo está hecho para ayudarnos en ver, es que estas actitudes simplicistas de bueno y malo y la fuerza interna del odio, de la ira, es completamente contra la realidad y nos paraliza, ¿no? Y contra acción efectiva. Y nos urge actuar, poder actuar efectivamente. Gracias, Muchas Dancho. gracias por la pregunta, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, estamos como un poco en el tiempo, pero hay dos personas que habían levantado la mano, que igual sería interesante saber si quieren hacer una consulta. Una de ellas es Silvana. Si Silvana, si la quieres hacer con micrófono, vamos a tratar de acortar las respuestas porque estamos ya encima del tiempo. Sí, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias a todos, muchas gracias, Dancholá, muchas gracias, Juan Pablo. Me ha despertado la inquietud hace mucho tiempo que os sigo, desde el anónimo, pero hace mucho tiempo que lo sigo. La pregunta es, desde una comunidad budista, yo estoy en España, Pedreguer concretamente,
Desde una comunidad budista, este libro, este llamado que están haciendo, quisiera saber cómo empezar a romper ciertos métodos que se nos ha inculcado a nivel budista estrictamente, o sea que solo la práctica, solo la meditación interno, individual, es como que iríamos más a lo individual. Y ustedes en este libro y este llamamiento es muy, muy interesante y yo estoy encantadísima de escucharlo, pero ¿cómo empezar? Es ese, porque yo este sentimiento lo estoy percibiendo hace mucho tiempo y a la vez me crea una dicotomía entre, pues sí que soy budista, voy, practico, estoy en un templo, pero es lo otro, el salir a abrazarme un árbol, al más que humano es una cosa que yo la estoy sintiendo hace mucho tiempo y no veo que en realidad eso se esté realizando. Por eso es que me gustaría que me explicaran cómo doy el pie, cómo doy el primer paso, sin tener que romper métodos y sin crear conflicto directamente. Porque, ¿de qué manera me podrían apoyar? ¿Puedo decir algo? Cortito. No, Sí, a mí me parece que el conflicto está buenísimo. Como sí. bienvenido al conflicto, porque es un conflicto generativo. Va, lo digo Mm, yo, que no soy ningún maestro ni nada, ¿no? No soy quien para hablar de la práctica de nadie, pero está buenísimo ese conflicto. Siento que es un conflicto que hace preguntas. Y si una práctica no puede abrirse a una pregunta vital, pues es una práctica que quizá debe ser revisada. Entonces, nada, bienvenida al conflicto. Como dice una filósofa que me gusta mucho, que se llama Donna Haraway, lo importante es seguir con el problema, no alejar el problema, sino seguir con el problema, lo cual no quiere decir ser problemático, pero mantener el problema ahí, porque el problema es generativo. Yo aprecio mucho eso y eso es algo muy personal. Quizá hay otras personas que tienen otras perspectivas, pero yo aprecio mucho que haya duda en la práctica, que haya como pregunta, ¿no? Porque la pregunta nos genera algo vivo y lo que generemos quizás con una perspectiva ecológica del budismo es acercarnos a lo vivo. Entonces claro. yo celebro ese paso, Silvana. Muchas gracias. Gracias, gracias Silvana. Sí, bueno, contarte también que estamos nosotros haciendo y a propósito de otra pregunta que hizo Hilda, una de las cosas que estamos haciendo también en Laboratorio Cubudismo es un proyecto en que estamos generando esta red, ¿no? De comunidades que ya están haciendo cosas, pero que también tiene que ver con el contexto en el que uno vive. Yo creo que es súper importante tenerlo en cuenta a propósito de qué se puede hacer, ¿no? Y esta inquietud. Y comparto lo que dice Juanpa de la importancia de tenerla también, ¿no? Siempre poner en duda las cosas, creo yo que es importante. Y bueno, eso quizás observar tu contexto también, ¿no? En el contexto en el que estás, tu propia comunidad y ver desde dónde se puede quizás empezar a accionar esta misma inquietud que se Claro, transforma en una acción, ¿no? Y te invito también a observar un poco lo que estamos armando ahí, qué se está haciendo en ciertos lugares, qué resuena un poco más en relación a lo tuyo también. Y bueno, eso, te lo digo así muy cortito, podemos estar hablando un montón de rato, pero sí, para dejar espacio ya a una... y a propósito de lo que decía Hilda, creo que ahí Hilda te responde un poco con los proyectos que estamos observando y los invito a meterse a la página del Laboratorio Cubismo y ahí pueden ver qué se está haciendo dentro de lo que nosotros hemos podido encontrar, porque internacionalmente hablando se están haciendo varias cosas, nosotros nos enfocamos en América Latina y también comentamos cosas en España, pero bueno, ahí hay algo de información al respecto también. Y dejamos por último a Carely López. Sí, gracias. de nada. La última pregunta. Gracias. Bien, pues puede ser muy concreta y yo como practicante y como académica, primero felicitarles que estoy muy, muy conmocionada, emocionada por el proceso.
que tuvieron. Ahí tendré algunas situaciones que me gustaría después particularmente hablar con ciertas personas que conozco. Pero justo decir que esto de la red es muy importante. Estudié en la India y terminé en 2022 y una de las cosas que me daba cuenta es que en América, quizás, y sobre todo en México, quizás porque no es nuestra tradición, no es una tradición, ¿no? La- el budismo como tal, encontraba poca resonancia y pocos espacios, incluyendo en mi propia tradición, donde la preocupación por el tema climático y sobre todo la emergencia, como se ha denominado también en algún momento, eh, no la veía, ¿no? Y esto me llevó a buscar otros espacios y bueno, también a estar en contacto con ustedes a partir del Instagram, que también fue una gran, pues haber entrado al Instagram, algo que yo no quería, ¿no? Porque tengo un tema con las redes sociales y darme cuenta de que, bueno, ahí había ya una red y entonces ahora justo pues ya estoy conectada con ustedes, pero me parece que es importantísimo esto de ir juntando porque hay muchísimas amigas y amigos que estuvieron estudiando en la India y que igual no sentían que cuando regresaban a México hubiera estos campos de resonancia. Y me parece que son muy, muy importantes porque hay mucha gente trabajando en muchos espacios. Entonces, No te muchas escucho. felicidades y gracias. También Ay, antes Bueno, de irnos, Elvi, quiero recalcar que tanto la comunidad Armadata y la Ecosanga como LEP son espacios abiertos para que están abordando estas problemáticas o estas inquietudes o, o estas perspectivas. Entonces son dos espacios que están acá, ¿no? Que están a través de AMSHO, a través de nosotros, nosotras. Entonces también les invito a habitar esos espacios, que son espacios con las puertas abiertas. gracias, Juanpa. Bueno, ya yo creo que solo, bueno, Iván hace un pequeño pregunta también de cómo mantener la acción de reciclar y evitar el consumo inconsciente en el hogar cuando es evidente que los procesos de reciclaje a nivel macro no se están llevando a cabo con integridad en muchas ciudades, incluso cuando salen informes que indican lo difícil que es reciclar el plástico por la variedad de ellos en el comercio, ¿no? Eh, no sé si alguien quiere comentar algo al respecto, eso de, efectivamente dentro de todo lo que es la temática, ¿no? Del cómo abordar ciertas prácticas diarias, ¿no? Y el reciclaje es una de ellas, que en realidad ya hoy en día, en realidad ya no deberíamos hablar de reciclaje, ¿no? Yo creo que es algo que ya deberíamos haber sobrepasado hace mucho rato, el asunto del reciclaje. Pero también ahí yo apunto también un poco, Iván, a que a lo que decía Dancho también, a verlo como una situación que se está enfrentando y que se pueden hacer acciones, y tratar de no caer en la desesperación de la situación, pero también entender que si se puede reaccionar, aunque sea desde un espacio muy pequeño, que puede ser nuestro propio hogar o nuestras propias conversaciones con las demás personas, ya es un avance, ¿no? Ya es un avance y claro, vuelvo a lo mismo, ¿no? Lamentablemente es muy difícil salvar el mundo, por decirlo así. Ya pueden leer el texto de Jordi también con respecto a todas las problemáticas que hay de los límites planetarios y ese asunto que es algo que estamos muy al límite de todo, pero sí cualquier acción, cualquier conversación en torno a ya sea el reciclaje o a lo que sea en cuanto a lo que es la protección, preservación, conservación, que nosotros como humanos podamos ahí actuar en una naturaleza que igual sabe conservarse, pero que debemos tener en cuenta a propósito de todas nuestras acciones humanas, ¿no? En ella. Y creo que sí vienen, sí van a ser gratificantes tanto para ti como para ese apoyo a los demás seres, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho que conversar. Yo los invito y las invito a todas a que podamos seguir también esta conversación a través del Laboratorio Cubismo. Nosotros hacemos conversatorios, hacemos podcasts, como comentaba Daniel, junto con la Fundación de Almagalla y la Red Iberoamericana de Estudios de Budismo. Estamos coordinando la jornada de budismo y ecología que van a ser en el 2026. Ahí vamos a reunir a personas que están en diversas partes del mundo haciendo proyectos maravillosos
relacionados con budismo, y también va a hacer también una bajada, ¿no?, a todo esto para poder ya finalmente conformar una red de comunidades que estén interesadas o ya trabajando proyectos de budismo ecología y seguir abordándolo y desarrollándolo de forma ya con una colectividad más internacional, ¿no? Así es que eh, creo que lo vamos a dejar hasta acá. No sé si quieras, Daniel, decir algo más. Y agradecer obviamente a Damcho, a Juanpa con todos sus comentarios, sus ideas y reflexiones. ¿No? Parece que no. Entonces, bueno, les agradecemos a todos, a todas. Si quieren prender sus cámaras para verlos algunos, y muchas gracias a Tenzin, que estuvo ahí detrás ayudándonos en toda la parte técnica del laboratorio Cobudismo. Y bueno, obviamente a leer el libro, y recibimos todo tipo de comentarios para poder fortalecer más todo este trabajo que se está realizando. Mm, Muchas gracias. Muchas gracias a todas, a todos. Si quieren pueden destrabar el audio y saludar, ¿no? Y así nos vamos con la voz de todos. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias, Hermoso. gracias. Gracias. También gracias desde México, Cuernavaca. Gracias, gracias. Felicidades, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias. Gracias desde Felicidades. Argentina, que sea muy Gracias. exitoso el libro. Vamos a leerlo. Gracias.